Estamos en el curso de Cultura Guatemalteca y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 3. Para esta guía vamos a estar hablando de la diversidad lingüística que hay en Guatemala y vamos a recordar algo muy importante de la guía número 2. Si bien recuerdan, estuvimos hablando en la guía número 2. Voy a regresar ahorita, les voy a aperturar esa guía para que ustedes puedan visualizarla también. Si bien recuerdan, hablamos de lo que era la etnicidad y lo que era, decía ahí, la lengua, pero en realidad nosotros no tomamos en cuenta el concepto de lengua, puesto que ahora sabemos que son idiomas, ¿verdad? Entonces, algo muy importante respecto a lo que es el idioma en Guatemala es que legalmente, si nosotros nos vamos a la parte legal en Guatemala, la ley habla de que el idioma oficial en nuestro país es el español. Sin embargo, también hace referencia a que hay idiomas maternos. Entonces, en este caso, vamos a comprender que en Guatemala, bueno, este material, que es el de la guía número 2, yo les dije a ustedes, este material nos hace referencia, voy a minimizarlo mejor porque no me está permitiendo ver aquí. Este material nos hace referencia a lo que es la 24 lenguas, pero en realidad son 25 idiomas los que hay en nuestro país. Ahora, ¿por qué hacemos ese recuento? Acá está. La cultura en Guatemala, en este caso los grupos o las culturas, está según la ley reconocidas cuatro. Esto se ha establecido a través del Ministerio de Cultura y Deportes, y está la cultura chinca, los garífunas, los mestizos o ladinos y el área maya. Respecto al área maya, hay 22 grupos étnicos y sumamos los otros tres, en total tenemos 25 grupos étnicos. Sin embargo, pues este material ya es un material un poquito obsoleto, ¿verdad? Aunque tiene algunos puntos de contexto muy importantes de historia, por eso tomamos este material. Pero en la guía 3 ya utilizamos. Vea, habla de la diversidad lingüística en Guatemala y aquí ya utilizamos material actualizado que lo encontramos en la geografía visualizada de Guatemala. Si usted tiene una en casa, puede revisar en la página número 21 de la geografía visualizada. Usted encuentra lo que son los idiomas en Guatemala. Entonces, regresemos un poquito a la guía 2 y en la guía 2 nos habla entonces de que Guatemala tiene diferentes etnias, por lo tanto, cada etnia tiene una forma de comunicarse. A esa forma de comunicarse, aquí dice lengua, pero en realidad es idioma. Ahora bien, el idioma tiene un habla. El habla es la forma en que nos expresamos dependiendo nuestra edad, nuestra cultura, nuestro contexto, dependiendo nuestro entorno, nuestro nivel académico. Entonces así se desarrolla el habla. Ahora bien, el idioma, perdón, está regido a través de la norma. En el caso del idioma español, sabemos que está la Real Academia Española, que es la que regula la norma en cuanto a este idioma. Pero si queremos hablar del idioma, de los idiomas mayas, en este caso vamos a hablar de que existe la Academia de Lenguas Mayas en Guatemala, que es la que regula la norma en cuanto a los idiomas mayas. Entonces, quiero aclarar estos dos puntos para que no se vayan ustedes a perder. También algo muy importante, esto es parte de la guía 2, recuerden, pero veíamos un punto muy importante aquí al final. A raíz de los diversos acontecimientos que se dieron, recuerde que hablamos de las clases sociales y la estratificación que hay respecto a la etnicidad, hablamos de la cultura y la etnicidad. Algo muy importante es que en el transcurrir de los años se vio a la necesidad de involucrar a la vida cultural a la población guatemalteca en general, independientemente de que fuera población indígena o no indígena, y fueron surgiendo diferentes instituciones. Luego de haber hablado de una estratificación social de indios, blancos, criollos, y le dieron un sinfín de nombres para poder de una u otra manera mantener bajo un margen inferior a la población indígena, legalmente quedó establecido que la población
iba a ser clasificada en población no indígena, indígena y no indígena. Y dentro de la no indígena entraron los blancos, que nosotros decimos ladinos, y los mestizos. Esto fue regulándose en el paso de los tiempos y también quedó dentro de la no indígena los garífunas, puesto que obviamente ellos no pertenecían a la población indígena. Pero el punto aquí, esto lo vimos la clase pasada, el punto es que a raíz de las diversas situaciones que se dieron, se dio la necesidad, según el artículo, mire, pues en los artículos donde encontramos esto es el artículo 66, el artículo 65 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y habla de que el Estado debe promover y el Estado debe crear un ente rector para trabajar o crear lo que es una cultura de paz. Y entonces aquí en la parte final de este nuestro material que les dije ya que ustedes em, pues lo fueran leyendo ya detenidamente en casa, aquí está lo que yo les digo, se creó el Ministerio de Cultura y Deportes. El fin del Estado para crear el Ministerio de Cultura y Deportes fue velar por la integridad de la población guatemalteca a raíz de los diversos acontecimientos pues que se habían desencadenado. Uno de ellos pues fue el abuso a los derechos humanos y cuando se da lo que es la firma de los acuerdos de paz, se toma en cuenta, esto ya es en la última parte del folleto que yo les dejé a ustedes como lectura en casa, se crea lo que es el, a través de la firma de los acuerdos de paz, perdón, se involucran 12 puntos que se trataron y dentro de esos 12 puntos se involucra a la población indígena en Guatemala, de tal modo que tanto los derechos, obligaciones y todo quedara para la población de manera general, que no hubiera distinción de razas, de géneros, de nada, sino que toda la población fuera involucrada en una cultura de paz. Miren, aquí está, esto es la última parte de nuestro folleto y aquí claramente dice, ¿verdad?, de que en la Constitución Política de la República se establece en el artículo número 65 de nuestra Constitución que, bueno, que habla también de los derechos sociales en el artículo 57 y 76 de la Constitución y que establece que todos, sea población indígena o no indígena, todos deben participar en en cuanto a lo que es la expresión cultural, se da la identidad cultural, se da la expresión creadora, y aquí dice que le corresponde entonces al Ministerio de Cultura y Deportes, y este es el órgano específico para ocuparse de todo lo cultural en Guatemala. Es este el ente entonces del que está hablando el artículo 65 en la Constitución, que dice que debe ver el fomento de la cultura y a través del Ministerio de Cultura y Deportes existen casas de cultura en algunas, en algunos municipios y el enfoque pues de las casas de cultura es fomentar los elementos de identidad cultural de la región. Entonces, esto se los aclaro porque acá ahora vamos a ver, recuerde que estamos ya en la primera parte de la guía número 3. Aquí estamos hablando de los idiomas en Guatemala. Ve, aquí ya no está utilizando el término lengua porque no es correcto utilizar el término lengua, es idioma. Ahora bien, en Guatemala dice a partir de la Constitución Política de 1985, el Estado reconoció su importante papel en el desarrollo de las culturas e idiomas de Guatemala. En el año 2003 se promulgó la Ley de Idiomas Nacionales con el decreto 19/2003. Además, se ha institucionalizado la educación bilingüe para los indígenas quienes aprenden el español como segundo idioma. Y el artículo 76, al que yo le hice referencia, dice que en los establecimientos educativos públicos en donde hayan zonas indígenas, se debe fomentar el aprendizaje de los idiomas, en este caso, idiomas indígenas, idiomas mayas, porque legalmente, pues aquí vemos el decreto, legalmente ya está establecido y tiene que haber un fomento a lo que es el idioma. Ahora, también, esto habla, el artículo 76 habla de los idiomas indígenas y aquí vemos que dice también que se tiene que regular la enseñanza del idioma español. ¿Por qué? Porque recordemos que legalmente el idioma oficial en nuestro país es el español. Ahora dice, además se ha institucionalizado la educación bilingüe para los indígenas quienes aprenden el español como segundo idioma.
Debido al desplazamiento de comunidades dentro y fuera del país, la distribución geográfica de los idiomas ha experimentado cambios. Guatemala cuenta con aproximadamente el 39% de la población indígena. En el territorio nacional se hablan ¿cuántos? 25 idiomas. Los idiomas, vea, aquí pasa algo muy importante. Los idiomas Itzá y Xinca están en peligro de extinción. Hay idiomas, y de hecho ahorita ya se sumó a la lista el idioma MAM, que está siendo uno de los idiomas pues, que se está procurando rescatar, porque lamentablemente hay muchos factores, como lo veíamos en la guía 2 respecto a lo que no genera identidad cultural. Algo que es muy importante tomar en cuenta es que recuerde que hablamos de eh, la etnicidad y la cultura. Usted puede pertenecer a algún grupo étnico, pero no sentirse identificado con algunos elementos de la cultura, como por ejemplo algunas costumbres o tradiciones. Yo les decía que el hecho de que la población o las personas porten algún traje indígena, algún traje de descendencia maya, no les hace al 100% ser o tener identidad cultural, porque esa identidad pues se va desarrollando. Ahora, han habido o han sido muchos los factores los cuales han hecho que las personas pues por tema de vergüenza, por tema de discriminación, por tema de racismo, porque no van a ser incluidos a la participación social. En fin, muchos factores han hecho entonces que, que no se practique o que no se desarrolle la identidad cultural. El racismo y la discriminación se da de doble vía. Aquí no vamos a clasificar. Tanto el indígena discrimina al que dice ser ladino o mestizo y viceversa. Eso es algo real en la sociedad guatemalteca. Ahora, el punto es que hemos perdido la conciencia de que muchos elementos de la cultura son parte del atractivo turístico que posee Guatemala. Yo les decía a ustedes en la clase pasada, si revisamos en nuestro árbol genealógico, revisemos cuáles son nuestros orígenes. Yo les contaba la experiencia de una persona que decía, no, yo soy ladino porque en mi sangre, porque yo tengo sangre alemana, decía, tengo orígenes alemanes. Y realmente al ver a la persona, realmente no tenía ningún rasgo o característica física en donde uno pudiera decir, no, pues sí, definitivamente no se le ve ningún rasgo de la cultura maya o de la cultura o de las culturas guatemaltecas, porque se empecinó tanto en decir que no era indígena porque tenía sangre alemana. Entonces, las apariencias decían otra cosa, ¿verdad? Entonces causó gracia ver esa situación, pero yo creo que a veces es como el racismo y la discriminación han ocupado un espacio, un papel muy importante. Las personas no quieren ser dañadas, no quieren ser marginadas, como en lo que nos marca la historia, ¿verdad? Durante el conflicto armado interno fueron 36 años de guerra y la población o el sector de la población más afectado fue el área rural. Y recordemos que la población indígena se ubica en el área rural de Guatemala. Estamos hablando de que, por ejemplo, la parte del altiplano, los departamentos del altiplano, ahorita los vamos a ver, fueron los departamentos más vulnerables, puesto que ahí se concentró la mayor cantidad de la población indígena y dice que es un 39% de la totalidad de la población guatemalteca que pertenece al área indígena. Entonces, y otros que tal vez sí pertenecen, pero como yo les decía, el hecho de portar una vestimenta occidental, el hecho de portar, o, por ejemplo, utilizar pantalón, vestido, qué sé yo, ya, y el ya no portar un traje indígena, pues dicen, no, yo ya soy ladino, pero en realidad eso no es el concepto de ladino. Entonces tenemos que considerar que ha sido mucho el fenómeno de transculturación el que se ha dado para que ya lamentablemente pues en Guatemala los indígenas o los pertenecientes a algún grupo étnico pues ya no quieran ser parte de, ¿verdad? Son muchos factores los que influyen. Ahora, respecto a los idiomas,
Ya vimos ahí que el idioma Itzá, el idioma Xinca, y como les decía, yo escuchaba un documental donde decían que el idioma Mam también se está perdiendo. Y es bastante curioso. Yo les decía a ustedes, en internet hay un video de un joven que tiene años también de que surgió ese video, pero llama la atención y causa gracia ver eso, ¿verdad? Es uno de los idiomas que ya no se está hablando tanto. Y había un joven que hizo un video e hizo un rap en idioma mam. Incluso su video pues marca como escenarios desde ese punto de vista, ¿verdad? Del área cultural. Y realmente pues uno dice, ¿qué está pasando, verdad? Porque en lugar de que sean elementos o recursos que sirvan para generar identidad cultural, pues ahora se están perdiendo. Aquí tenemos en nuestra guía número 3 vamos a ver cómo es que se clasifican los idiomas en Guatemala. Y mire, pues están los idiomas de origen maya y están los idiomas de origen no maya. Entonces va a ver usted que en total son 25. Entonces está en el idioma de origen maya está la rama yucateca, la rama chorchiol, la rama canjobal, la rama mam, está la rama quiché. También encontramos lo que es la rama de origen no maya y aquí encontramos 3 idiomas. Entonces, vea pues, en la rama yucateca está el mopán y el itá. Vimos que este está ya en peligro de extinción, si no es que ya está extinto, porque esta geografía, la edición es del año 2014, por eso les digo. El idioma itzá. En la rama chol está el Chortín. No soy muy buena pronunciando, creo que se necesita para para los idiomas, pues hay una fuerza en cuanto a al apóstrofo y ahí sí, los que nunca hemos dominado un idioma materno, pues definitivamente no nos va a salir la pronunciación como una persona que domine los idiomas. En la rama canjobal está el chuj, el acateco, el canjobal y el jacalteco, que es pop. En la rama mam, está el idioma mam, que yo les dije que yo veía en el documental, este se está desapareciendo. Está el idioma aguacateco, el chalchiteco, el teco tectiteco y está el ixil. Y por último tenemos en la rama quiché, está el uspanteco, el quiché, el cachiquel, el sutujil, el zacapulteco, el sicapaquense, el pocomchi, el pocomap, el quichí y el achí. Algo que es también muy importante, mire pues, y aquí vemos los no mayas. En los no mayas está el xinca, el garífuna y el español. ¿Por qué se les dice no mayas? Recordemos que estas 3 culturas no son de origen o de ascendencia maya y ya vamos a ver la historia respecto al origen de estas culturas, cómo es que llegaron a poblar parte del territorio guatemalteco. Entonces vamos a ver lo siguiente. Ahora bien, si ustedes ven en este mapa, lo voy a minimizar, pero luego lo voy a extender para que podamos comprender. Miren, pues ahí en este mapa ustedes pueden ver que habla de zonas y está por nombres de idiomas donde se hablan o donde abarca en su mayoría. Mire este colorcito morado, vea, está solamente en esta zona. Ahora recordemos lo siguiente. Las migraciones o que la población vaya de un lugar a otro tanto la población indígena como la población no indígena en Guatemala, pues ha sido algo bastante notorio. Entonces, no podemos decir, porque mire, pues, recuérdese que yo le expliqué que era una comunidad lingüística. Y cuando habla de una comunidad lingüística se refiere a que es una zona geográfica o un área geográfica en donde específicamente se domina cierto idioma. Nosotros podemos hablar de una comunidad lingüística en el caso de los garífunas que se asentaron en el departamento de Izabal, en el municipio de Livingston. Ellos son una comunidad lingüística porque, de hecho, los garífunas en su mayoría están concentrados en esta zona del país.
Claro que vamos a encontrar algunos garífunas, por ejemplo, en la ciudad capital, en la famosa Sexta, ahí vemos que hay garífunas y están realizando trencitas y todo eso, pero ellos no son una comunidad lingüística. Podemos hablar de comunidad lingüística para este sector de la población. Ahora, en este idioma de origen no maya. Ahora, en los idiomas de origen maya, aquí sí no podríamos hablar de una comunidad lingüística porque sabemos que pues usted va a diferentes partes del territorio nacional y hay personas que son de diferentes puntos o de diferentes regiones de Guatemala. Entonces, los idiomas de origen maya se han ido extendiendo y expandiendo geográficamente hablando, no podríamos decir, por ejemplo, el quiché. En el quiché específicamente y solo en el quiché se habla el idioma quiché. No se podría hablar de esa manera porque ya les dije, pues las migraciones han hecho entonces que se vaya regando en todo el territorio. Por ejemplo, mire, pues les dije que vieran el color morado. ¿Por qué? Porque miren, dice que es el idioma español. Ustedes saben que el español hoy se habla en todo el territorio guatemalteco y miren la zona que marca del español, pero no es así. Mire, pues que acá en la zona del altiplano, donde se concentra la mayor cantidad de idiomas de origen maya, esto es cierto, que en su mayoría se hablen los idiomas de origen maya, es cierto, pero no quiere decir que acá no haya llegado el idioma español, porque ya llegó. Por ejemplo, aquí vean, dice el chuj, está el idioma huacateco, el pop, creo que es cajombal, el Ixil, el chalchilteco, el aguacateco, el uspanteco, el pocomchi. Mire, en la zona quechí, que es de las Verapaces, pero usted va a las Verapaces, no es que le hablen solo en quechí, ¿verdad? Ustedes, sino que ya están los demás idiomas, en su mayoría predominan estos, sí es cierto, en las comunidades, mayormente en las áreas rurales, pero comprendamos esto, ¿verdad? Que el tema de migración, el tema migratorio dentro del territorio nacional se ha dado y por ende los idiomas se han ido expandiendo a diferentes partes del territorio nacional. Y el punto pues que quería aclararles es que entendamos que son 25 idiomas, ¿sí? 25 idiomas, los cuales se hablan en todo el territorio nacional. Y por eso hablamos de una diversidad lingüística que hay en Guatemala. Esto lo vamos a abarcar en la siguiente clase y ya abarcamos ahí varios contenidos. Si alguien se quiere adelantar, miren, aquí está la tabla de los idiomas en Guatemala. Vea, ahí está la tabla de los idiomas en nuestro país. Y si ustedes ven esta tabla, habla únicamente de 23 idiomas. ¿Por qué está hablando de 23? Ya le dije que aquí hay datos históricos muy importantes, por eso tomé como referencia este material, pero datos recientes y en este caso tomamos como base la geografía visualizada para que ustedes puedan ver por qué hace referencia a 25 idiomas. Hoy en día se hablan de 25 idiomas, perdón, en todo el territorio nacional. Así que con esto concluimos la primera parte de la guía de estudio número 3.